que Manuel Antonio Noriega pertenecía al cartel de Medellín. Él era un eslabón del cartel de Medellín. Y él prácticamente, podemos decirlo de esta manera, él tenía una serpiente agarrado por la cabeza, no la podía soltar porque lo picaba, lo mordía. Así que a él inclusive trató varias veces de que los Estados Unidos, bajo presión del gobierno de los Estados Unidos, de la DEA, el FBI, la CIA de los Estados Unidos, porque él era parte, inclusive fue entrenado en la Escuela de las Américas a través del gobierno de los Estados Unidos, él fue entrenado. Y a él estaban condonando inclusive, que le perdonaban todos los delitos que tenía, le dejaban que inclusive se fuera con toda la plata y que escogiera para qué países se quería ir a retirar para pedir asilo. Así que él no podía, porque él inclusive cuando se fue para República Dominicana, estamos hablando de Manuel Antonio Noriega, porque él tenía propiedad en República Dominicana, él se fue para República Dominicana con el fin de salir del poder. Pero en ese momento que a él le mandaron una carta, en el preciso momento que él estaba leyendo una carta que le mandaron el cartel de Medellín, a él le estaban preguntando en esa carta que asintiera con la cabeza si se retiraba o se quedaba en el gobierno. Él tenía un francotirador en ese preciso momento que él estaba leyendo la carta, así que él no podía, porque si él decía que renunciaba en ese mismo momento iba a ser asesinado. De hecho, a él antes de inclusive la invasión a Panamá, a él le mandaron dos sentencias de muerte que fueron 2 ataúdes a su lugar de residencia. Así que estamos hablando de que lo estaban amenazando de muerte. Aparte de eso, inclusive todas las propiedades que pertenecían a los carteles, inclusive el Hotel El Panamá, allá en la ciudad capital de Panamá, pertenecía al cartel de Medellín. Él les dio, inclusive él les quitó muchas cosas a los carteles, tuvo muchos problemas, pero total, como decir, una persona útil para el cartel, por eso era que no lo asesinaban. Ok. Cuando usted llega a Panamá en el 87, llega a la provincia de Colón, o sea, llega ilegal. ¿Cómo? No, yo no entré ilegal, yo entré ilegal por el cargamento a la costa de Colón, a la costa arriba de Colón. Llegamos a Playa Langosta cargados, descargamos, la gente ya tenía su lugar donde dejar carga y nos metimos por el puerto de Cocosolo y entramos legalmente ya al puerto de Cocosolo, pasamos aduana, pasamos migración, salimos de ahí de Cocosolo y nos fuimos a un hotel que se llama el Hotel Andros. Ahí llegamos a hospedarnos, después llegaron los otros socios por avión, llegamos unos por barco conmigo y empezamos a lo que se llama a delinquir. Yo llegué prácticamente, como lo que es correcto, yo llegué a la provincia de Colón, llegué a la República de Panamá, fue a delinquir. Nosotros de hecho inclusive llegamos en un tiempo que estuvimos tan fuertes dentro del ámbito delincuencial que llegamos a controlar prácticamente la provincia de Colón y parte de la capital, de la ciudad capital, inclusive Santa Ana, Calle 13, Chorrillo. Estoy hablando de la década de los 88, 89. ¿Por qué escogen Panamá? Bueno, porque Panamá era una de las rutas más cercanas y es el corazón y el centro y es un bastión del narcotráfico y no solamente del narcotráfico, sino de toda la delincuencia internacional. Así como en Panamá existen tantos estamentos de seguridad a nivel mundial, asimismo existen estructuras delincuenciales de todas partes del mundo. O sea que la posición de Panamá está por los dos mares. Estratégica por las rutas que tiene hacia todas partes del mundo. Y la facilidad y la corrupción, no solamente gubernamental, sino que todo el mundo se presta para lo malo, porque lamentablemente eso está escrito. Y todo el mundo como que quiere volcarse hacia lo malo, estar así. Todo el mundo tiene como que esas ganas de ser delincuente, como esas ganas de estar dentro de una estructura, como que quiere pertenecer al AMPA, a la delincuencia, ¿sí? Eso es algo que está como en la sangre y son profecías que están prácticamente en la Biblia, hablando de otro tema. Wow. Ok, llegas a Panamá, 87, ya estaba gente que los estaba esperando o llegan a hacer contacto. ¿Cómo fue ese asentamiento ya en Colón y en los otros lugares que mencionó? Nosotros prácticamente llegamos a Panamá. Dentro del grupo de nosotros ya habían 2 personas que conocían y tenían trayectoria de estar trabajando ilícitamente en el narcotráfico y otros delitos en Panamá. Así que bueno, nos asociamos varias personas y nos fuimos hacia la ciudad de Panamá, o sea, hacia el país de Panamá. Y comenzamos a hacer nuestra propia célula
nuestra propia estructura, nuestra propia organización y lamentablemente siempre el diablo se presta para todas las cosas malas y crecimos y subimos bastante, tanto así que antecitos inclusive de la invasión a Panamá de justa causa en el 89, que fue la invasión de los Estados Unidos a Panamá, ya inclusive a mí me habían visitado, me habían mandado personas así como a pintarme negocios, fueron personas del FBI, de la DEA, de la Mossad de Israel, fueron muchas estructuras y personas que eran informantes o intermediarios de algunas agencias de inteligencia extranjeros, me trataban de involucrar para ver cómo me hacían, o sea, cómo me cogían prácticamente. De hecho, inclusive, era tanta la fuerza que nosotros teníamos que en el cuartel de la segunda zona de Colón, en la armería, yo llegué a tener inclusive armamentos, en aquel tiempo estaban de moda las ametralladoras Uzi israelí 9 milímetros, silenciadores para esas mismas armas, libros de terrorismo y demoliciones, y cualquier cantidad de cosas guardados dentro del mismo cuartel de la segunda zona de Colombia. Cuando llega la invasión, ¿usted está en Panamá o está fuera de Panamá? Yo estaba en Panamá, a mí me tocó vivir de lleno la invasión de Panamá. ¿Cómo vivió usted la invasión? Bueno, de hecho con el difunto Jimmy Planeta, Jimmy Segundo, Palomo y toda la gente de calle 11, Herrera y 12, 10, 11, 12 y Avenida Herrera junto a Rosemena, la Avenida Bolívar. Lo único que yo hice fue que conseguimos un par de fierros para nosotros proteger nuestro sector porque se formó el vandalismo, que todo el mundo saqueaba y todo el mundo rompía los negocios para saquearlos y nosotros nosotros defendimos nuestro territorio. Yo armé un grupo de personas, aparte de eso las ex fuerzas de defensa por Manuel Antonio Noriega, ellos abrieron contenedores en cualquier cantidad de lugares a nivel nacional para armar a los Codepadis o Batallaneros 2000, ¿sí? De los cuales inclusive un ex ministro del MOP, del tiempo de Torrijos, de Martín Torrijos, él fue uno inclusive de los encargados de liderar las fuerzas del batallón de 2000 cuando la invasión. A mí me tocó ir de lleno la invasión, el bombardeo de los cuarteles de la segunda zona, de Cristóbal también. Inclusive Mario del Cid había sido capitán y 2 días antes que Noriega estuvo en la provincia de Colón, inclusive que estaban inaugurando la reconstrucción de la segunda zona del cuartel de Colón, él lo ascendieron a mayor del cuartel de Cristóbal. Y bueno, nada más fue creo que 24 o 30 horas que fue ascendido a mayor, que inclusive Mario del Cielo tuvimos escondido en el Hotel Sotelo cuando la invasión, porque todos ellos andaban escondiéndose, andaban con miedo, porque los andaban buscando en la inteligencia de los Estados Unidos. ¿Sí? Ok, wow, tremendo. Pasa la invasión, ¿cómo es ese cambio? Porque ya hay un cambio, pasa el régimen militar y entra un nuevo régimen, lo que es la democracia. ¿Cómo eso afectó algo en su operación? No, para nada, todo lo contrario, porque en aquel tiempo de hecho en total habíamos 21 personas en la provincia de Colón que teníamos luz verde para delinquir a través de la dictadura de Manuel Antonio Noriega. No quiero mencionar nombres porque algunos de ellos todavía viven y son empresarios en la provincia de Colón y en Panamá. Ok, entonces usted sigue en eso, sigue en Panamá, llega a caer detenido o llega a tener algún enfrentamiento con la policía o con otras organizaciones de delincuentes. Bueno, prácticamente problemas con otros delincuentes yo nunca tuve porque dando la gracia de que el que era el jefe de jefes de bandas y pandillas en la provincia de Colón, inclusive lo voy a decir con nombre propio, en aquel tiempo el que lideraba todas las bandas en Colón era Chino Pirro, que es el único que quedó vivo de aquellas estructuras de aquel entonces. Estoy hablando de Chino Pirro con nombre propio, y entonces en aquel entonces prácticamente nosotros éramos parcerazos. Él llegaba a mi área y había respeto y todos los pelados que él comandaba, pues como yo lideraba bastante cosas en Colón, no quiero entrar en detalles. ¿Y con la policía tuvo algo? Todo, inclusive las drogas que nosotros movíamos, invasión, y después de la invasión eran las patrullas blanco con negro de la policía. Si guardábamos armas en la armería del cuartel de la segunda zona. Y nunca nadie quiso así como tumbarlo, que lo tumbaran. Nunca, porque nosotros estábamos bien organizados.
Teníamos el gobierno, teníamos el AMPA, teníamos el comercio, empresarios, teníamos a todo el mundo del lado de nosotros, políticos, y a todo el mundo nosotros patrocinábamos. De hecho, inclusive en el área donde yo prácticamente estuve viviendo en la provincia de Colón, ahí nadie tenía la paila boca abajo. Todo el mundo. Muchas personas creen que en el AMPA, cuando tú eres un delincuente, piensas de que si te tiene miedo todo el mundo, es mejor para ti, pero no. Es bueno ser temido, pero también ser querido, porque todo el mundo te va a cuidar la espalda. Todo el mundo. Wow. Ok. ¿Usted llegó a quedar detenido en Panamá? Sí, claro. ¿En qué año? Yo caí preso en el año 96 por varios casos que inclusive eso lo pueden encontrar en los medios de comunicación, en todos los medios de comunicación. Para el mes de marzo del año 96 precisamente en el Hotel Internacional, en la Bolívar, 11 y 12, en el cuarto 225. Nosotros tuvimos una negociación allí con unos empresarios y con una gente de Colombia, donde se me sindicó inclusive de terrorista paramilitar, se me sindicó inclusive de enriquecimiento ilícito, prácticamente dijeron en los medios de comunicación que me habían cogido con fusiles, que me habían cogido con un grupo de sicarios, también me metían que yo tenía una oficina de cobro en Panamá, eso salió en la prensa, salió en todos los medios de comunicación, radio, prensa y televisión por varios días. Así que bueno, de todo lo que me sindicaban no me pudieron comprobar nada, porque la ventaja que hay es cuando tú eres un delincuente consuetudinario y tú conoces las leyes, tú mismo puedes ser el abogado según como tú hables o según como tú calles. Así que tú mismo te puedes dar callo, te puedes condenar a sí mismo. Y bueno, yo estuve prácticamente detenido 31 meses, estuve en la cárcel pública de Colón y después fui trasladado después de una matadera, una reyerta que hubo en el Hueco. Inicialmente yo entré a la banda de música. Ok, ajá, háblenos de eso. Bueno, ¿Cae detenido? ¿Cómo lo reciben? ¿O a dónde usted llega? ¿A dónde usted pide que lo envíen? Cuando yo caí preso, que salió en todos los medios de comunicación, todo el mundo me conoce. Si yo era una ficha reconocida en todos los sectores donde yo me movía, todo el mundo sabe. A mí me decían el Charlie Pestaña. Esa era la chapa que me tenían a mí por lo. Así que bueno, cuando todo el mundo se dio cuenta que yo había caído detenido, eso fue un caso fuerte, porque inclusive para el arresto mío fue un grupo élite antiterrorista de la PTJ en aquel entonces, que llegó desde Panamá hacia la provincia de Colón y cercaron creo que 4 o 5 calles en la redonda. Cogieron mucha gente, inclusive la mayoría era gente inocente, entre los cuales yo no era inocente, pero yo estaba tratando en aquel tiempo de confundir la investigación y de darme como si yo fuera una persona inocente. De hecho, nunca me pudieron condenar, nunca. Yo llegué a la banda de música, y allí entonces yo no me gustaba, como yo podía llegar a cualquiera de las galerías o de los patios de la cárcel pública, de la segunda zona, porque yo estaba bien con todo el mundo, así que yo me fui para el Hueco, donde Chino Pirro era el comandante. Llegué a la celda 30, allí fue mi lugar donde yo llegué. Cuando llegué allí estuve como año y medio y de allí fui trasladado a Nueva Esperanza por un problema que se suscitó allá en el Hueco. ¿Qué experiencia pudo ver o pudo ser testigo así de violencia, no sé, dentro de la cárcel? Dentro de la cárcel. Bueno, que dentro de la cárcel había mucho abuso por parte de la banda del norte de One Love. Había mucho abuso y yo le decía a Chino Pirro, a todos los comandos de allá adentro, que dejaran de hacer eso, que respetaran ¿Qué clase a los de hombres. abuso? Bueno, los asaltaban, los atracaban, si le llegaban la bolsa con comida, le querían agarrar a puñaladas a la gente, si alguien llegaba con un diente de oro, le querían reventar a la boca para quitarle el diente de oro y si se ponía duro lo mataban. Así que yo no estaba de acuerdo con eso. Yo no estaba de acuerdo con eso porque a pesar de que yo fui un delincuente consuetudinario, yo nunca estuve de acuerdo con las injusticias dentro de la delincuencia. Así que yo traté siempre de hablar con ellos de que dejaran de estar abusando y que dejaran de estar metiéndose con los manes que estaban presos. Y entonces, bueno, hasta que ya cuando se formó un problema que quisieron venir a esticopiar a los manes que estaban en mi celda, que eran puros extranjeros, ahí fue donde yo no me aguanté y se formó la primera enfrentamiento con los manes del norte. Ya no eran los manes de la estructura de los jefes, de los comandantes, pues ya los habían mandado para Nueva Esperanza, sino con los carros locos de los peladitos, los robots, que querían venir a esticopiar a todo el mundo, a faltarle a todo el mundo. Así que yo no podía permitir eso, bajé la hacha al piso, hubo un enfrentamiento
Y bueno, ese día empezó la matadera y empezó el enfrentamiento. Y de hecho ya inclusive yo había hecho meter armas por la misma judicial de la segunda zona. ¿Por qué? Porque yo le dije a ellos, si ustedes no respetan, yo voy a enseñarles a respetar, hombre, a ustedes. Bueno, se formó una matadera, le di golpe de estado a la banda del norte dentro del penal. Los 23 que quedaron de los cabecillas de la banda del norte metieron la preventiva. Bueno, así que la directora la directora de correcciones en Colón, Xiomara Jiménez, hermana del empresario Esteban Jiménez, alias Guagua, pasiero mío inclusive, empresario de la zona libre de Colón. Cuando a mí me dijeron que me iban a mandar para la cárcel Nueva Esperanza, yo le dije, a mí no me importa si total estoy preso aquí, estoy preso allá. Pero como no querían meter a los 23 de la banda del norte para allá, porque Xiomara, la directora, no querían tener esos manes allá por problemas, así que me mandaron a mí para allá. O sea que la gente le tenía como un queso así a los pelados de la banda. No querían nada, porque esos pelados eran muy problemáticos. Pero como dijeron que si me sacaban a mí del hueco, se iba a acabar el problema. Así que dijeron, no, pues este man es el cabecilla ya de los manes que formó el patacón, vamos a sacarlo de circulación y lo mandamos para Nueva Esperanza, a lo cual me mandaron para Nueva Esperanza y llegué a la celda 7 de la Galería E, en Nueva Esperanza. ¿Con quién estaba allá detenido? Hubo un tiempo en que yo estuve trabajando con unas estructuras criminales en narcotráfico de acá en Medellín, bien fuertes, y yo no sabía inclusive para qué yo estaba moviendo cargas grandes desde Isla Grande, La Guaira, Colón, Panamá. Y resulta ser que la persona que me mandó a pedir, que ya él me conocía desde el hueco, porque cada que ellos viajaban de Panamá hacia Colón para las audiencias, yo siempre les brindaba a ellos la seguridad y la protección y les conseguía todo lo que ellos querían allá en el hueco, en la cárcel. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo llegué a Nueva Esperanza, yo no sabía que ellos estaban presos allí en Nueva Esperanza, pensé que estaban en Panamá. Cuando ellos oyeron a Charlie Pestaña, ellos una vez me mandaron a llamar. Había sido un ex jefe mío, del cual yo nunca supe que había sido mi jefe, hasta cuando yo llegué a esa celda. Él era el que comandaba, prácticamente ahí nadie comía comida de la cárcel. Él costeaba todo lo de toda la estructura criminal y me adoptó a mí dentro de ese grupo y viví allí en la celda 7 de la Galería E. Estamos hablando que más o menos en qué año. Estamos hablando del 97. 97. Ahí todavía usted no había tenido un encuentro con Dios, todavía usted ahí no había cambiado o usted tenía un conocimiento. Bueno, de hecho, hermanito Raúl, antesito de que a mí me mandaran para Nueva Esperanza, hubo una matadera que los últimos que llegaron a Nueva Esperanza fue